hermanos, estamos muy gozosos de estar nuevamente con ustedes para escuchar de la palabra a través de nuestro hermano que en esta tarde estará compartiendo. Damos gracias porque el Señor nos permite una semana más de vida, porque hemos visto al Señor sosteniéndonos en cada momento y porque Él nos da fuerzas, hermanos, Él nos da ánimos, Él nos da todo para que estemos aquí, hermanos. Y por eso vamos a dar gracias a nuestro Señor. Vamos a empezar este martes, vamos a leer el Salmo número 100. Les invito que en sus hogares busquen por favor el Salmo número 100 en sus Biblias. Y también posteriormente vamos a estar cantando unos himnos. Así que también les pido que si alguien tiene ya descargado el himnario, o si tiene a la mano un himnario, que también lo pueda tomar en estos momentos para que todos cantemos a una sola voz, hermanos. Si no, de cualquier manera, nuestra hermana Belén estará compartiendo un enlace para que puedan descargar el himnario, hermanos, el himnario bautista. Vamos a empezar primeramente con una oración para poner todo ese tiempo en las manos de nuestro Señor, y posteriormente vamos a entonar dos himnos. Oremos, hermanos, todos en nuestros hogares también. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo día que tú nos das, por todas las bendiciones que tú nos das, incontables, innumerables, Padre. Gracias por todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor, Padre, porque tú las usas, Padre, con poder. Te damos gracias porque tú siempre estás obrando a pesar de las circunstancias, y que pues, Padre, tu obra no se detiene. Tú no tienes impedimentos, tú no tienes obstáculos, Padre. Tú haces todo lo que te place, Padre, porque tú eres Dios, y tú eres un Dios poderoso, Padre, un Dios vivo y un Dios soberano. Te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar compartiendo con nuestros hermanos a través de estas plataformas, Padre, y que el Evangelio siga predicándose, Padre, a más lugares, Padre, que esas personas que no han escuchado de tu palabra, Padre, puedan escuchar el día de hoy, Padre, y que tú puedas transformarlos, Padre, que nadie más puede cambiar nuestras vidas, Padre, que nada ni ninguna persona puede hacerlo, Padre, solamente tú, Padre. Y gracias por tu bendita palabra que tú nos has dado, Padre, a través de la cual somos instruidos. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a empezar leyendo el Salmo número 100. Si se han dado cuenta, hermanos, las veces que me ha tocado estar aquí, siempre leemos salmos. Es algo que a mí me gusta mucho, hermanos, leer salmos. Yo les invito en sus casas que lo hagan. Vamos a leer el número 100, esta vez nos tocó el número 100. Si ya están listos en sus casas, me gustaría que leyeran también a una misma voz. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, hermanos, vamos a entonar el himno número 98. Hay una fuente sin igual.
Vamos a cantar un himno más antes de pasar al tiempo de predicación. Este sería el himno número 126, El Rey ya viene. Niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Hogueras reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por Amén, hermanos, el Señor vendrá por nosotros. Vamos a pasar ahora al tiempo de predicación. Le pido a nuestro hermano predicador que pase.
Buenas tardes, hermanos. Una vez más, estamos aquí para poder compartirles la palabra de Dios y ustedes en casita, pues, al escucharla, pues, bendiga sus vidas y pues damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da Dios para poder hacerlo. Y pues es tiempo de seguir esperando, hermanos, en el Señor. Ya pronto viene Dios para que todo eso pase. Ya no tengamos que estar sufriendo tanto. Descansemos en Él. En Él tenemos todo. Pues gracias a Dios, hermanos, y vamos a dar la palabra y antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo, por permitirnos dar tu palabra. Y Padre, pues también por la alabanza que se da a través de estos medios de información, Señor. Y gracias, Padre, por esa bendición que nos das, para que, Señor, se pueda gozar tu pueblo al escuchar tu palabra, alabarte allá en sus hogares, Señor, donde quiera que se encuentren. Y Padre, pues pedimos que tomes el control, Señor, y que sea de bendición. Y hágase todo, Padre, conforme a tu voluntad. Y Padre, pues seas tú quien reciba honor y gloria en todo. Y gracias te damos, Señor, y te suplicamos, Padre, por nuestras peticiones, agradeciéndote en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar en esta tarde, o nos vamos a hacer una pregunta al respecto de que si Dios nos habla hoy en día todavía. Pensemos que sí, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de muchas maneras. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, en esos dos versículos nosotros podemos ver que Dios en el Antiguo Testamento pues hablaba a través de los profetas y Dios mismo se manifestaba con las personas. Y si vamos en el Nuevo Testamento, de igual manera Dios se podía presentar ante las personas. Era una voz audible. Si pues, nos pusiéramos a sacar ejemplos de la palabra de Dios, de cómo se comunicaba Dios de una forma audible, hay muchos ejemplos y no nos alcanzaría la tarde. Vamos a mencionar nada más algunos. Así como en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo. Si vamos al libro de Génesis, podemos darnos cuenta que allá Dios hablaba con Adán y Eva, sobre todo cuando los confrontó acerca de su pecado. En Génesis 3, del versículo 8 al 13, y ahí Dios estaba hablando, al confrontar a Adán y a Eva en sus pecados. Luego, si nos vamos a los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, podemos también ver cómo Dios se comunicó con Noé. ¿Para qué? Para que construyeran una Bueno, sabemos que los medios de comunicación están expuestos a una falla. Disculpen la interrupción, hermanos.
Bueno, seguimos. Decíamos que Dios habló a Noé precisamente cuando le dijo que construyera un arca. Si recordamos, lo podemos leer ahí en el libro de Génesis, del capítulo 6, 7 y 8. Dios quería que la gente se salvara. Si nos vamos al libro de Éxodo, allá en el capítulo 3, del versículo 1 al 10, podemos ver cómo Dios le habló a Moisés cuando ardía la zarza. De cómo Dios habló para que Moisés sacara a su pueblo de Egipto. Entonces vemos otro ejemplo de cómo Dios se comunica. Y si nos vamos al libro de Josué en el capítulo 1, de igual forma, Dios comunicándose con Josué, dándole ánimo. Sabíamos que en ese momento Josué se estaba haciendo cargo de un gran pueblo y Dios lo animó a decirle que así como estuvo con Moisés, iba a estar también con él. Ahí es unas palabras de ánimo para Josué. Y si nos vamos al libro del Nuevo Testamento, pues una situación muy así, muy conocida para nosotros, es precisamente cuando Saulo de Tarso es convertido. Dios se le aparece a Saulo de Tarso en camino a Damasco, ¿verdad? Si nosotros escuchamos eso, enseguida recordamos, ¿no? Allá en el capítulo 9, del versículo 3 al 6, podemos ver cómo Dios habla a Saulo. Y ya después, con el tiempo, logramos ver en lo que se convirtió Saulo de Tarso, ¿verdad? Un gran predicador, un gran hijo de Dios, un gran siervo de Dios. Y así, como le decía al principio, podríamos poner un montón de ejemplos y no terminar. Y la pregunta que podríamos hacernos es, si Dios hoy nos habla todavía. Y si es así, ¿cómo nos habla? ¿Cuándo y dónde? Podríamos hacernos esas preguntas. Bueno, prácticamente, o a veces las personas cuando se hacen esas preguntas quisieran que fue una voz audible. Escuchar a Dios hablar, pues puede significar mucho, ¿verdad? Cosas diferentes para personas diferentes. Pero sabemos que no va a pasar así como sucedió en el Antiguo Testamento. Precisamente Dios nos dejó su palabra. ¿Qué nos indica esto? Pues que tenemos que leerla, que tenemos que pasar tiempo, ¿verdad?, en comunión con Dios a través de su palabra, orar. Esa es la forma en que nosotros y Dios podemos estar en comunicación. Para algunos puede sugerir el que Dios, ¿verdad?, tener contacto, el que nos escuche. Puede sugerir que necesitemos respuestas para nuestras vidas, principalmente cuando andan en crisis, ¿verdad?, o andamos en crisis. Algunos porque han hecho peticiones muy especiales para alguien especial. Por lo regular, ¿verdad?, en la familia, los padres, los hijos, alguien muy en especial por el cual pide uno. Y a veces podemos decir, pero Él no responde. Pero ¿saben qué? Dios trata a cada uno de nosotros como hijos únicos. Ninguno de nosotros somos cristianos idénticos. Por eso Dios no habla de la misma manera a todos nosotros. Vamos a tratar de ver cómo Dios habla a través de su palabra. Yo puse unos 4 ejemplos, pueden ser más, puede haber más, pero con esos 4 ejemplos podemos notar cómo Dios habla hoy a través de su palabra. Y precisamente a través de su palabra en general, Dios nos habla.
Si nosotros nos vamos al segundo libro de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Su palabra a veces nos da una advertencia, una palabra de aliento o una lección para la vida, para que el hombre de Dios, dice, esté totalmente equipado para toda buena obra. Chequemos, Dios habla. Eso significa que Dios está susurrando y algunas veces gritando a través de su palabra, dándonos instrucciones y principios para la vida. Al interpretar las escrituras mediante otras escrituras, evitamos la falsa lógica y las malas interpretaciones que se escabullen en nuestro mundo. Ahora, si nosotros podríamos analizar los libros, ¿verdad? Cada uno de los libros que hay. Necesitamos ayuda para muchas cosas de lo que es nuestra vida cotidiana. Un ejemplo, si nosotros queremos que Dios nos hable acerca de cómo criar a nuestros hijos, ahí está el libro de Proverbios, hermanos. Como este libro como consejo para criar a nuestros hijos, también Dios nos puede hablar de la siguiente manera. Cuando tenemos, por decir, problemas en el matrimonio, Dios también habla de eso. Tal vez también los momentos en que tenemos miedo, ¿verdad? Muchas veces nos viene el temor por algo. No estamos exentos, ¿verdad?, a tener miedo. Somos humanos. Y precisamente el miedo lo experimentaron los discípulos del Señor. Ustedes han de recordar, si vamos al libro de Lucas, allá en el capítulo 8, versículo 23 al 25, hay un ejemplo en el cual hay una tormenta y el Señor está descansando plácidamente. Entonces, ¿qué hace el Señor al respecto? Claro, los discípulos muy atemorizados pidiéndole, ¿no?, que intervenga. ¿Y qué hace el Señor? Y se reprende al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza en el versículo 25. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y precisamente, hermanos, ¿verdad?, es en ese momento cuando pasamos por situaciones difíciles que atormentan nuestra vida, que no sabemos qué hacer, y nos olvidamos que el Señor está ahí cerca de nosotros. No hay más que buscarlo y Él nos dará completa paz. Así como reprendió a esos vientos huracanados y que estos cesaron y se hizo una gran bonanza. Eso es como Dios habla a través de su palabra. Y Dios les digo a ustedes, podemos buscar más ejemplos, pero si entendemos bien, no tendremos que buscar más ejemplos. Cuando nosotros empecemos a leer la palabra del Señor, Dios nos va dando de su palabra. Él nos va llevando al lugar que Él quiere para consolar nuestras vidas. También nos habla a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan especial de Dios. Es el Evangelio, que son las nuevas buenas de Jesucristo. Como leíamos ahí en Hebreos 1 al 2, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar en muchos libros cómo Dios usaba a los profetas para que ellos llevaran su palabra, pero muchas veces eran rechazados e incluso casi los querían matar. Algunos no se salvaron. Y hoy en día sucede lo mismo. Dios sigue hablando
no lo queremos escuchar. Solamente cuando vienen los ataques, las pruebas, es como queremos refugiarnos en Él. Mientras todo está tranquilamente, no nos acordamos de nuestro Dios. Y siento que, sea que andemos bien, que sintamos completa paz, tendemos que buscar a Dios con mucha razón. Y si estamos en prueba, con mucha más razón. La palabra de Dios no es nada más para que la tengamos que abrir cuando vienen los golpes bajos, sino es en todo momento. Dios tiene que fortalecer nuestras vidas. ¿Y cómo o de qué manera? Solamente a través de su palabra. Es como Dios va a fortalecernos. Si alguien está desnutrido, si alguien no come, precisamente va a llegar a una desnutrición, se va a enfermar y se va a morir. Y precisamente es lo que nos pasa a nosotros si descuidamos nuestra relación con Dios. Al no tener una relación con el Señor, no va a fortalecer la vida espiritual, vamos a estar desnutridos y vamos a ser fácil presa del enemigo. Hay que recordar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si Satanás anda a las vivas, ¿por qué nosotros vamos a andar descuidando la guardia? A través de las palabras de Jesús en las Escrituras podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios realmente. Y esas palabras no se han dado nada más a un grupo selecto de personas, sino que en cualquier parte del mundo, fíjense bien, en cualquier parte del mundo se pueden escuchar la voz del Señor. ¿Cómo? Pues leyendo precisamente su palabra. Comparándonos con las ovejas y Él como el pastor, Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque las ovejas saben quién es Él, le pertenecen y le reconocen por el sonido de su voz. Y Él es quien siempre nos guiará amorosamente por el camino correcto una y otra vez. Entonces, nosotros somos esas ovejas, hermanos. Y dice nuestro gran pastor, y ellos oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Entonces, tenemos que estar presente siempre escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también está atento a nosotros. Podemos mencionar también otra forma en la cual nosotros podemos saber que Dios nos está hablando, y es precisamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Oigan bien, no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Dice el versículo de Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. Fíjense bien lo que dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tampoco podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14 al 17, dice, mencionando el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Bueno, unas disculpas más, hermano. Entonces decíamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí hay una énfasis, hermanos, de que nosotros tenemos
tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo desde el momento que hemos reconocido que el Señor es nuestro Dios, nuestro Señor. Él es nuestra guía. No es decir, voy a hacer que descanse el Espíritu Santo porque voy a hacer de las mías. No, hermanos. Somos hijos de un gran rey. También Dios puede hablarnos a través de las circunstancias. Bueno, también Dios puede estar hablándonos a través de las circunstancias. En Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Desde el momento en que hemos recibido al Señor, Dios nos instruye a través de su palabra de cómo tenemos que ser hoy. Después de que hemos dejado el mundo, Dios nos va a instruir y nos va a pulir bien. Nos va a hacer como al oro, más preciado, que aun con las escorias que tiene cuando es encontrado en la mina, al llegar a las manos del que tiene que pulirlo, para que quede brillante y brilloso y luzca, pues hay que quitarle todas esas escorias. Así nos va a pasar a nosotros, hermanos. Como miembros del cuerpo de Cristo es necesario que día con día nos instruyamos en la palabra de Dios, seamos diligentes, dedicados, dándonos un vidas. En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos olvidar su propósito, capacitarnos para hacer bien, y no deberemos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a ser la luz del mundo. Cuando Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, fíjense bien, con la misma certeza con que el Señor expresa que sus ovejas oyen su voz y nos conocen, con esa misma certeza y confianza nosotros debemos escuchar su voz, porque sabemos quién nos está llamando. Así que debemos de obedecer, de oír con un oído atento y un corazón manso y obediente. Cuando ya hemos abandonado la vida mundana, estamos viviendo una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo es precisamente el poder de nuestra nueva vida.
como dice su palabra, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios no deja nada. Dios lo hace todo completo. El Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. Ahora una pregunta muy importante, hermano. ¿Estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Hermanos, cuando hemos recibido al Señor, nuestra vida tiene que ser diferente. Debemos dejar esa vida mundana en la cual nos tenían atados Satanás. Ahora somos unas nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios que Cristo fue juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Debemos hacer realidad esto, hermanos, en nuestras vidas, que precisamente nosotros ya no vivimos, el que vive en nosotros es Cristo. Por eso soy cristiano. Y debemos honrar ese gran nombre, hermanos. Cuando te digan cristianos, hay que honrar. Pero si no estás obedeciendo a Cristo como debe ser, estamos deshonrando su nombre. Para un crecimiento espiritual es importante que obedezcamos al Señor en su palabra. También debe incluirse diligencia, disciplina concreta, investigación de la palabra de Dios, ser hacedores y no solamente oidores. ¿Cómo eso es importante? Lo escuchamos en la palabra de Dios, ser hacedores y no solamente oidores. Y es precisamente ahí donde a veces reprobamos. El hacer la voluntad de Dios nos cuesta. Nuestra carne, desgraciadamente, a veces puede más. Pero debemos recordar esto: todo lo puede en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo va a poder Cristo fortalecernos, hermanos? Sin tener que desconectarnos de Él. Su palabra, la oración, un vehículo sin batería no arranca. Un cristiano sin la palabra de Dios andará descargado, no andará bien. Hermanos, honremos al Rey. Él lo merece. Él dio su vida por nosotros. Se entregó en esa cruenta cruz a sufrir lo más cruel que un humano pueda recibir. Lo recibió Él siendo Dios. Si eso no nos anima a que podamos enderezar el camino, a lo mejor andamos mal. Pensar que ya tenemos casi 3 veces de no asistir a la iglesia porque no tenemos que meter la palabra. A lo mejor nos andamos alejando, nos andamos enfriando. A lo mejor ese tiempo, lejos de fortalecer nuestro espíritu, lo está desfortaleciendo. Pero eso no es culpa de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de nosotros de una forma personal. El desconectarnos de Dios nos lleva a hacer cosas que a Él no le agradan. Y algo que no agrada a Dios precisamente es el pecado. Y podemos hablar aquí muchas cosas de las cuales hacemos de las cosas malas que hacemos cuando no estamos en comunión con Dios, cuando no hacemos la parte que corresponde como hijos de Él, siendo guiados, escuchando su voz. ¿Saben? Cuando un padre se complace mucho
cuando sus hijos le obedecen. Cuando los padres dicen, hagan esto, aquello, por favor, y los hijos van y obedecen fielmente, sin titubear, uno como padre se goza, uno se siente contento. Así Dios, imagínense. Pero si desobedecemos, como padres nos entristecemos, pensamos que la instrucción que hemos dado a los hijos no ha sido suficiente, pensamos que estamos fracasando, que no hemos hecho lo nuestro, y en fin, podemos hacernos muchas conjeturas. Entonces lo más grato es que obedezcamos. Dios se complace en eso, hermanos, en que obedezcamos, que le obedezcamos, que le sirvamos, que seamos fieles en todo lo que nos corresponde, como hijos suyos, compartiendo para las necesidades de la obra, para los hermanos. Nunca digas, es que yo no puedo, yo no tengo, apuradamente tengo para mí. Yo te voy a decir algo, hermano. Descansa en Dios porque Él es nuestro proveedor. No nos afanemos por las cosas materiales. Comparte aún de lo que no tengas y verás qué feliz vas a ser, cuán dichoso vas a ser. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Dios nos habla, hermanos? ¿Le está hablando? A lo mejor nos dice, tengo que cambiar esto, tengo que arrepentirme de estas cosas que estoy haciendo mal, tengo que seguir lavándome con la sangre del Señor, del Cordero que quita el pecado del mundo, que tengo que desconectarme de esas malas compañías, tengo que reconciliarme con mi esposa, con mi esposo, tengo que ser más amoroso con mis padres, y los padres con sus hijos también, más amorosos. En fin, una gran lista que tenemos, hermanos. Pero saben, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Tenemos que buscar a nuestro Dios, porque Él habla y habla muy bien, y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Dios habla, hermanos, le está hablando ahorita en esos tiempos, lo que Dios le esté hablando, obedézcale, le aseguro que su vida va a ser de mucha bendición para usted y para los que lo rodean. Entonces, le puedo asegurar que Dios nos ha hablado, porque no somos cualquier persona, oiga bien, somos sus hijos, y como hijos debemos obedecer. Esa es la gran palabra, obedecer al Padre. Somos, ¿por qué, hermanos? Porque somos una nación santa, pueblo suyo. ¿Y qué pasa? Debemos de obedecer a nuestro Rey. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, seremos los seres, oiga bien, los seres más bendecidos y felices de este mundo. Amén. Digan allá donde están en su casa, amén. Y si por ahí alguien está apenas escuchando la palabra de Dios y siente una gran carga en su vida, y a través de no nada más esa transmisión que estamos haciendo ahorita, sino en las anteriores, y usted ha estado escuchando la voz de Dios y ha hablado a su vida y siente que ya no puede seguir más porque algo le falta, no espere más. Busque los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo, entregue su corazón y no espere más y descanse en Él. Hermanos, descansemos en el Señor, obedezcámosle. El Señor les bendiga y gracias.
Y bien, hermanos, vamos a ahora a cantar un himno más, el himno número 33, Loores dad a Cristo el Rey. Aún con algunos problemas técnicos, algunas fallas que están habiendo, hay veces que pues el equipo no quiere funcionar, ya son cuestiones no humanas, pero hermanos, aún así la palabra se sigue compartiendo. Amén, hermanos. Yo creo que esto no detiene y aún más se muestra que el Señor está con nosotros a cada momento, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor. Vamos a dar por eso todo el loor a nuestro Cristo y Salvador Jesucristo. Loores dad a Cristo el Rey, himno número 33, hermanos. Búsquenlos en sus hogares y vamos a cantar todos juntos. Amén, hermanos, damos el loor a nuestro Señor. Vamos a pasar ahora al tiempo de los avisos con el pastor, el hermano Moisés Torres, para los avisos finales, hermanos. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, por una oportunidad más para estar aquí, para escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Gracias a Dios por nuestro hermano Martín, fidelidad para venir a compartirnos lo que Dios puso en su corazón para este día, y por el amor de estos jóvenes, ¿verdad?, que en medio de situaciones a veces complicadas, ellos hacen su trabajo. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hermanos, reciban saludos de los hermanos en la cuenca, oren mucho por ellos. La situación se agrava por todos lados, pero Dios, hermanos, está sentado en su trono, comandando todo su universo, y Él sabe todas las cosas. Y para nosotros que amamos a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que confiemos, sigamos confiando en el Señor, que Él tiene todo en sus manos. Sigamos dependiendo de Él y sigamos alabándole y adorándole en medio de toda esta situación. No solamente se debe agradecer al Señor cuando las cosas nos van bien, debemos dar gracias a Dios por todo, porque dice Pablo a los tesalonicenses que esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Bueno, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos aquí para transmitir el culto de oración. Ustedes se unirán conmigo nuevamente para adorar al Señor, para meditar su palabra, y se van a unir conmigo para orar por la obra, orar por la iglesia, orar por las misiones, orar por esta situación que impera. Y de miércoles, recuerden ustedes, de mañana al viernes, los devocionales de las 8. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a despedirnos orando. Padre, te damos muchas gracias. Gracias una vez más por habernos permitido alabarte una vez más en esta transmisión. Señor, oramos por los hermanos que a la distancia se reunieron con nosotros. Oramos que tú, Señor, sigas bendiciendo el corazón de tu pueblo, sigas animando a todos a buscarte, a amarte, Señor, y aprovechar esta situación como una oportunidad para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y mostrar que nosotros confiamos en ti y que cuando sufrimos, no sufrimos como los que no tienen esperanza, sufrimos como tus hijos amados. Y tú sabes, Padre, todas nuestras necesidades y tú las suples según tu voluntad. Ponemos en tus manos a tu pueblo y te pedimos, Señor, que nos des en esta noche buen descanso. Y Padre, el día de mañana podamos estar listos para obedecerte otra vez, servirte, amarte, adorarte. Gracias por las oportunidades que nos estás dando para hablar de ti a través de esta situación. Sigue tú en control de todas las cosas y glorifícate en ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.